Dios los bendiga, mis hermanos. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida en el Serinal, en el departamento de Santa Rosa. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder llegar hasta ustedes a través de este medio y agradecer a mi hermana Margaret Talley por la invitación que me extendió para poder compartir con ustedes un tiempo de la palabra del Señor. Lamentablemente, por compromisos siempre el ministerio, pues no pudimos hacerlo en vivo porque pues no coincidíamos con los horarios por los compromisos que tenemos ya en el ministerio, pero agradecido con Dios y gracias, hermana Margaret, por la oportunidad que nos das y la confianza de poder compartir con los jóvenes. Mi hermana Margaret fuimos miembros activos de la misma congregación, fuimos pastoreados por nuestro pastor en su momento, nuestro hermano Edgar Bolaños, al cual bendigo en el nombre de Jesús y agradezco por todo el tiempo que dedicó para pastorear nuestra vida y enseñarnos la palabra. Y pues llegó el momento donde tomamos cada uno el curso que ya Dios tenía determinado para nosotros. En su momento servimos juntos con mi hermana Margaret y toda su familia, toda la familia Talley. Estuvimos sirviendo en el área de la alabanza y pues llevando la palabra y llevando el Evangelio de Jesucristo a muchos lugares donde nos asignaban y éramos enviados. En el momento cuando creo teníamos la mejor oportunidad de poder hacer, que era nuestra juventud, no es que no estemos jóvenes ahora, pero éramos más jóvenes aún, que es el tiempo que ustedes tienen ahorita jóvenes, la edad aproximada en que ustedes están ahorita, fue el tiempo en que nosotros ocupamos para poder hacer esa labor que nuestro hermano pastor nos asignó, nos confió, nos enseñó. Fuimos enseñados a amar la palabra, fuimos enseñados a compartir el Evangelio y pues agradezco a Dios por esa oportunidad que en su momento tuvimos de trabajar juntos con mi hermana Margaret. Y en esta hora pues queremos compartir un tiempo de la palabra y quiero tomar un tema que pues el Señor puso en mi corazón. Oré al Señor para poder, jóvenes, trasladarles a ustedes una palabra que les edifique y que quede sembrada en sus corazones y que quede en ustedes para que se forme el carácter que Cristo quiere formar en cada uno de nosotros. Jóvenes, ustedes están viviendo un tiempo que nosotros hace 20 años atrás, 25 años atrás, no teníamos las facilidades que ahora tienen ustedes a través de la tecnología. Estamos en la era ahorita donde las telecomunicaciones son, pero vitales, y prueba de ello esto, ¿verdad? Aunque es un mensaje pregrabado, pero está llegando a ustedes en su momento. Y hoy pues el acceso a la información es inmediata a través de los dispositivos de cada uno de ustedes. Se puede obtener información, se puede hacer muchas cosas. Sin embargo, en el tiempo en que nosotros servimos a Dios había muchas limitaciones. La información era escrita en libros de texto, las predicaciones o las grabaciones, la música venía en long plays o venía en cassettes de audio, con cintas magnetofónicas que pues era lo que había en su momento. Pues hoy el tiempo ha cambiado y creo, jóvenes, que la tecnología, sabiéndola utilizar, puede ser una herramienta muy útil en las manos del Señor para la proclamación del Evangelio. El tema que hoy quiero compartir con ustedes, jóvenes, es sobre la alabanza. Creo que la iglesia de Jesucristo ha tenido, creo que altibajos y uno de los peligros que veo yo que la iglesia está teniendo actualmente es la musicalización que la iglesia ha tenido, porque se ha enfocado mucho la labor musical y hemos dejado por un lado la formación de la palabra. La iglesia gusta mucho de la música. La iglesia, de hecho, todos los que en algún momento iniciamos nuestra vida de creyentes, el área que más nos atrajo la atención, y su servidor no fue la excepción,
fue la alabanza. La alabanza es algo es un área de servicio muy notorio en la iglesia. Y bendito Dios por los que Dios en su misericordia nos dio el regalo de entender música. Pues yo vengo de soy cuarta generación de músicos, pero pues no sabía yo por qué Dios nos daba ese regalo. Entiendo ahora que es para dedicárselo a Dios, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque nos permitió servir en su momento como músicos, como servidores en alabanza. Y quiero hoy dejarles esto en su corazón, jóvenes, porque la musicalización que la iglesia ha tenido, hay ahora una proliferación de música, de grupos musicales, en aquel tiempo nos llamábamos o nos hacían llamar grupo de alabanza o departamento de alabanza o ministerio de alabanza. Hoy los términos han ido cambiando y pues hoy ya son bandas musicales y entonces lo que creo que el peligro que se ha tenido es que nos hemos despegado de la Escritura. ¿Qué dice el Señor en la Escritura? El Señor no nos llama a formar grupos de alabanza, no nos llama a formar bandas. Él llama adoradores. Él anda buscando adoradores. Él anda buscando quien le alabe, quien le adore en espíritu y en verdad. Quiero que en esta hora, por favor, me acompañen al Evangelio de Juan, en el capítulo número 18, y vamos a leer una parte de la palabra en el capítulo 18, versículo número 3, donde dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en este momento en que el Señor Jesús ya estaba culminando su labor ministerial, su labor de predicación, a ese momento Jesús era conocido ya por muchas personas. Era imposible dejar de saber del nombre de Jesús. Era imposible que Jesús pasara desapercibido por las ciudades. Era imposible que alguien no supiera quién era Jesús. Era el trabajo del Señor, la fama del Señor, lo que Él hacía se había extendido por todo Israel. Y cuando el Señor ya estaba para entrar a la etapa de la muerte, del pago, de ser la ofrenda viva para entregarse voluntariamente al Padre por nuestros pecados, es ese momento donde se manifiesta quién lo traicionó. Recuerde usted que en la Biblia aparece las 12 tribus de Israel, que una de ellas era Judá, y Judá significa alabanza. Y resulta que el nombre Judas se deriva de Judá, significa alabanza. Quiere decir que al final de los tiempos, al final de los tiempos del ministerio del Señor, es Judas quien lo traiciona. Ese es el peligro por el cual hoy, jóvenes, yo les quiero dejar esto en su corazón. Es el peligro de que la iglesia se despegue del principio eterno de Dios, del principio de la palabra, donde la iglesia vaya a tomar el curso diferente, o estaba tomando el curso, y por eso creo que esto que ha sucedido a nivel mundial, el Señor ha detenido la iglesia por el curso por donde iba. Porque
era notorio, repito, que Judas no solamente era de confianza de Jesús. Hoy por hoy sabemos nosotros que fue el traidor, hoy por hoy sabemos nosotros que fue el que lo entregó, pero en su momento Judas representó para el Señor Jesús el apóstol o el discípulo de más confianza por cuanto le confió el tesoro de las ofrendas, la administración de las ofrendas, y eso pues, ese cargo no se le puede delegar a alguien que no sea de suma confianza. El peligro, jóvenes, ahora es que la alabanza actual, los grupos de alabanza actual, están proliferando y agarrando fama, y el problema es que ya se consideran tener un estatus de conocimiento musical, y el desvío está precisamente en el dinero. Recuerde que Judas dijo: ¿qué me dan si yo se los entrego? Uno de los peligros hoy, jóvenes, es la fama, para principalmente los músicos. La fama está atrayendo a los grupos musicales y los está llevando por una ruta equivocada. Fíjese que cuando llega, dice ahí, a buscar a Jesús, Jesús mismo le sale al encuentro y le dice: ¿a quién busca? Y ellos dicen: buscamos a Jesús. Ahora la pregunta es: ¿acaso no sabían quién era Jesús? ¿Por qué no decir: eres tú? El mismo Señor sale y dice: ¿a quién buscan? Ellos dicen: a Jesús. ¿Y dónde está? Él mismo los estaba recibiendo. Aquí, hermanos, hay algo que Dios me regaló, y es lo que quiero compartirles. Es que los grupos de alabanza, las modas musicales que hay dentro de la iglesia ahora, están formando la imagen de ellos en las personas. Y hoy la mayoría de jóvenes, o los que anhelan servir a Dios en la alabanza, quieren parecerse al grupo tal o cual, o quieren tener el estilo de servir a Dios, vestirse como el grupo tal o cual, cantar como el grupo tal o cual, imitar su forma de música. Y no es adoptar la figura o la forma de un hombre, sino que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llegar a dar la estatura del varón perfecto. En este momento, cuando llegaron al huerto, resulta que no reconocieron a Jesús por una razón, porque resulta que todos alrededor de Jesús, sus discípulos, ya tenían la imagen de Jesús. Quiero compartirles esto, jóvenes, algo que me sucedió en un momento. Yo tuve una experiencia, Dios me ha bendecido con visiones, me ha bendecido con experiencias espirituales sobrenaturales que son un regalo de Dios para mi vida. Y tuve una experiencia, una visión, donde Dios me mostró el juicio a las almas. Yo vi un trono en el cielo, me trasladaron, tuve un éxtasis y me trasladaron a ambientes espirituales donde yo vi que había un trono donde iban a juzgar las almas. Y resulta que llamaban a las almas por su nombre, que iban a juzgar, pero llamaban a la autoridad que lo representaba en la tierra, entiéndase, su pastor. Y entonces yo recuerdo que en la experiencia que me dieron, habían 2 ángeles a mi lado, como custodiándome, y de repente escuché la voz que llamaron a un hermano, miembro de la congregación donde yo pastoreo. Y cuando yo oí fulano de tal, dieron el nombre del hermano, y dije: oh, el hermano, él se congregaba conmigo, pensando yo que yo ya estaba en la dimensión del cielo, ya no estaba en la tierra. Pero de repente la voz dijo:
pero traigan también a su autoridad. Entonces resulta que los ángeles que me acompañaban me tomaron y me llevaron. Y cuando me llevaron, resulta que el hermano que habían dicho que iban a juzgar, cuando yo lo veo venir, era idéntico a mí. Era exactamente la réplica de mi rostro, de mi forma de vestir, de mi cuerpo. Y nos pusieron a los dos y tal cual éramos gemelos delante del trono. Y oí la voz del que estaba sentado en el trono y me preguntó a mí y me dijo, ¿por qué este se parece a ti? Y yo lo miraba y yo decía, pero es que es idéntico, pero es que el hermano no es así, porque yo lo conocía, yo sabía que él no era así. Y la voz que hablaba conmigo desde el trono me dijo, ¿sabes por qué este se parece a ti? Porque le diste tu imagen, porque le diste tu forma y le enseñaste lo tuyo. Hermanos amados, eso me impresionó. Y luego habló el Señor y me dijo que volviera a ver al hermano, y cuando yo lo vi ya no era la forma mía, sino que era él propiamente. Y me habló el Señor y me dijo, esto es lo que mis siervos están haciendo. Le están dando la imagen de ellos a mi pueblo, cuando la imagen que tiene que tener mi pueblo es la imagen de mi Hijo Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús salió a recibirlos y dice, ¿a quién buscáis? Resulta que todos en el huerto se parecían a Jesús. Jóvenes, si alguien tú debes anhelar parecerte, es a Jesús. Y no estoy hablando en lo físico, no estoy hablando que te deje la barba, no te estoy diciendo que uses el cabello largo, porque el Señor era un nazareo, pues se presume que tenía su cabello largo. Estoy diciendo el carácter, estoy diciendo la forma, el estilo de vida. Pero repito, hoy hay grupos musicales tan famosos que marcan tendencia en las congregaciones. Y hay mucho canto, jóvenes, que se ha perdido el sentido espiritual y ya no se percibe espíritu de vida, espíritu de Dios en los cantos. Hace muchos años el Señor me habló, porque tengo la bendición que Dios me ha inspirado cantos, los cuales ministramos acá en la iglesia, en el ministerio. Pero recuerdo que el Señor me dijo, tienes que tener el cuidado de no perder lo que dice la Escritura en los cantos. Fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos amados, haz un recuento de la música que tú escuchas. Yo creo que tienes tal vez algún cantante, algún grupo de alabanza, un músico de alabanza, no sé cómo le quieras llamar, banda, no sé. Y escucha la cantidad de música, canciones cristianas que puedan tener. Pero escucha cuántos mencionan el nombre de Dios. ¿Cuántos mencionan el nombre de Jehová? ¿Cuántos mencionan el nombre de Jesús? Ha ido desapareciendo el nombre. Y la Escritura dice, fruto de labios que confiesen su nombre. La iglesia se ha ido apartando de esos principios. Repito, jóvenes, no tienes que parecerte al cantante de moda. No tienes que tomar el vestirte o peinarte o presentarte o establecer un escenario parecido al grupo que te atrae. Dios lo que anda buscando es un corazón agradecido. Y yo quiero dejarte en tu corazón que veas aquellos dos hombres de Hechos capítulo 16, versículos 25 en adelante. Un apóstol y un profeta que por servir a Dios, por hacer la obra de Dios y liberar a una mujer en el nombre de Jesucristo, estoy hablando del apóstol Pablo y del profeta Silas, que cuando liberan a la mujer que tenía un espíritu pitónico, su premio fue la cárcel, y los llevan y los meten al calabozo, y a la medianoche, estando esposados, con cadenas en las manos, con cepos en los pies, y en la cárcel de más de fondo, sin alabanza, sin música, sin bocinas, sin micrófonos, empezaron a adorar a Dios y a cantar himnos al Señor.
y provocó un terremoto que se desarmó la cárcel. Esos son los cantos. Esa es la forma de ministrar al Señor, jóvenes. Que hayan sobrenaturalidades. Tal vez no va a haber un terremoto literal, pero sí va a haber un terremoto espiritual que va a arrancar las cadenas, que va a arrancar los cepos del pueblo de Dios que está atado, pero sin que busques tú ser la atención del culto. Por eso es que a Jesús, al presentarse Él, dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús. Y quiero, por favor, vamos a terminar pronto. Pero dice que cuando Él pregunta a quién buscáis, Él dice a Jesús. Y dice en el versículo 6, capítulo 18 de Juan: y cuando Él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Versículo 7, Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Es decir, seguían viendo a los demás igual. Seguían viendo a los demás como Jesús. Jóvenes, el día que tú cantes, el día que tú sirvas, el día que tú ejecutes un instrumento, que no te vean a ti, que se vea Jesús en ti, que sea el Señor únicamente exaltado para la gloria de su nombre. Mis amados hermanos, este es el consejo de la palabra, esta es la administración de la palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes. Ha aparecido ahí información del ministerio que el Señor me ha honrado trabajar. Tenemos no solamente el trabajo ministerial de la iglesia, tenemos un trabajo misionero que realizamos en toda la República de Guatemala, llevando el Evangelio de Jesucristo, haciendo campañas evangelísticas durante todo el año. Pues ahorita pues todo eso está suspendido, pero hemos llevado el Evangelio de Jesucristo en campañas a diferentes lugares. Ya recorrimos la mayoría de la República. Trabajamos un canal de televisión a través del cable, del sistema de cable acá en Santa Rosa, Jutiapa, y también a través de la red. Trabajamos una radio. Es la información que tienes ahí, y si algo podemos nosotros servirte y poder colaborar, pues será una bendición para nosotros poder servir al Señor en sus vidas. Orar al Señor por ustedes, principalmente por aquellos que sirven en la alabanza, para que volvamos al principio, para que no nos desviemos. Solo quiero dejarles esta reflexión. Hace muchos años, cuando nosotros servíamos a Dios, cuando servíamos en los cultos que servimos en la congregación donde fuimos compañeros con mi hermana Margaret, fuimos enseñados a amar la palabra, fuimos enseñados a que no era terminando de tocar de los instrumentos o cantar y correr a la tienda y allá quedarnos platicar y luego que terminara el mensaje regresábamos. No, nos enseñaron a recibir la palabra, nos enseñaron a permanecer allí, y es lo que quiero decirte: no te despegues de la palabra, no te despegues de la Escritura. Nos dejó el Señor lo suficiente como para que entendamos que todavía el Señor tiene un remanente. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. El adorador no busca a Dios. Al adorador Dios lo busca. Es Dios el que mira un corazón adorador. No anda buscando fama, no anda buscando ser la atención. Está buscando agradar a Dios, está buscando manifestar gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Permítanme orar, jóvenes, bendecir sus vidas y encomendarlos en la mano del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me has dado de poder dejar este mensaje y dejar esta palabra sembrada en los corazones de estos jóvenes, y que sea de bendición para la gloria de tu nombre, y que dé el fruto al 100%, y que levantes una generación de adoradores en espíritu y en verdad, donde no busquen, Señor, ser vistos, donde no busquen la fama, y mucho menos, Señor amado, el ser el centro de atención de ellos como personas.
sino donde haya adoradores que te rindan culto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Una vez más, su servidor, el pastor Johnny Rodríguez. Tengo más de 20 años de servir al Señor acá en el departamento de Santa Rosa. La iglesia se encuentra en un lugar llamado El Serinal y estamos para servirles. Esperamos que en algún momento tengamos la oportunidad de poder compartir nuevamente. Que Dios les bendiga. Una vez más, hermana Margaret, gracias. Que Dios bendiga tu vida y todo el trabajo que Dios permita que ustedes hagan. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.